En la antigua Grecia no era difícil que Platón rebatiera tu argumento con sus pectorales, o que rompiera cualquier tipo de discurso con el poder de sus bíceps, o que simplemente sustentara su tesis de su espalda perfecta. Porque ellos no creían esas mamadas de que mente y cuerpo eran dos cosas diferentes, literalmente eran lo mismo. ¿Cómo puedes dar un buen argumento si no tienes una espalda en la que sustentarlo? ¿O quién creería en tu discurso si no tienes la potencia para darlo? O mejor aún, ¿quién podría confiar en tus pensamientos y en tus prosas si no tienes la resistencia para que éstas perduren por miles de años? Acompáñenme para ver cómo los griegos no tenían diferencia entre músculo y cerebro, y cómo el cerebro era otro músculo, el más importante, al ver el entrenamiento que probablemente hacía Platón. En la cuna de la civilización occidental, donde la filosofía y el atletismo se entrelazaban, encontramos a Platón, filósofo y pensador, un atleta en sí. En este video exploraremos cómo Platón integraba el entrenamiento físico y mental para alcanzar el ideal griego de la kalogatia, la unión de la belleza y la virtud. Prepárate para un viaje que fusiona sabiduría antigua con fuerza física. Antes de ser reconocido como uno de los filósofos más grandes que han existido, Platón se destacó en el ámbito físico. Se dice que compitió en los Juegos Ísmicos, demostrando que para él el desarrollo del cuerpo era tan esencial como el de la mente. Esta dualidad refleja la creencia griega de que el cuerpo sano es fundamental para una mente sana, ya que una mente sana es una manifestación de un cuerpo sano y un cuerpo sano es la versión y la materialización física de una mente sana. La rutina de Platón en la palestra incluía ejercicios diseñados para fortalecer el cuerpo y disciplinar la mente. Existían desde carreras de velocidad y resistencias. Las carreras se realizaban todos los días y eran esenciales para mejorar la resistencia cardiovascular y la velocidad, practicadas en pistas conocidas como estadios, donde se tenía que entrenar, ojalá, entre las 11 y las 12 de la tarde, para que el sol golpeara con mayor fiereza. También contaban con un tipo de lucha llamado palé. La lucha libre desarrollaba fuerza, agilidad y estrategia. Se practicaba en la palestra, una zona específica del gimnasio, reservada para esta área. Y como no podía faltar, el pancration, una combinación de boxeo y lucha que exigía máxima resistencia y habilidad, reflejando la importancia de la preparación física e integral. Era prácticamente un debate llevado al ejercicio físico, ya que primaba la fuerza y existían reglas muy poco definidas, al punto tal de que literalmente se podía hacer unos cuantos truquillos para realizar unas maniobras que no serían tan permitidas en la actualidad. El equivalente a los tiros en la antigüedad era el lanzamiento, y en la antigua Grecia se practicaba lanzamiento de disco y jabalina. Estos ejercicios mejoraban la coordinación, la fuerza y la precisión, siendo parte esencial de las competencias atléticas, ya que de alguna manera también eran ejercicios que se realizaban en el ámbito militar. Todo porque, ante una situación de peligro, no querías estar desvalido de habilidades como lanzar un buen disco o una buena jabalina y clavársela a tus enemigos. Al carecer de pesas, los ejercicios de levantamiento eran un poco más rústicos y rudos. Por ejemplo, las arrastradas de grandes y pesadas piedras no solo tonificaban la espalda, sino que también le daban una proporcionalidad bastante desmesurada al considerar que es un ejercicio completamente ajeno a lo que hoy en día hacemos. Hoy en día es muy difícil lograr cuadrar tu técnica con respecto a un ejercicio que es para mover un elemento amorfo. Una piedra rara vez consta con la proporcionalidad que tienen las pesas actuales, haciendo que su arrastrada tenga que someter tu cuerpo a ingeniarse las más raras y ingeniosas formas de arrastrar, agarrar, empujar para poder lograr llevar a cabo la movención de un objeto pesado. Eso no solamente les daba mucha fuerza, sino que también les daba carácter, ya que en la actualidad los gimnasios, al tener un corte más vanidoso, se enfocan mucho en la técnica, y aunque la técnica es importante no solamente para tener mejores frutos, sino por evitar lesiones y otro tipo de heridas y lastimar tu cuerpo a largo plazo, hay que recordar que en la antigüedad se pensaba en la funcionalidad más inmediata. Se pensaba mucho en el mañana, pero no en el pasado mañana, lo cual hacía que pensaran en la batalla que tendrían posteriormente y priorizaran en cosas como la fuerza. Esto, obviamente, era algo que se reflejaría en su cuerpo, más con las proporciones corporales de la época. No es difícil pensar que si eres un rico como los filósofos antiguos y haces ejercicio constante, ya que tu talla no va a ser exageradamente alta por el promedio de altura de la época, desarrollar músculos será algo bastante probable, llegando a generar una espectacular musculatura
y en el caso específico de Platón, una amplia espalda, lo cual le da inclusive su apodo que llegó a traspasar los siglos, Platón, ya que su verdadero nombre era Aristócles. El llamarle Platón era probablemente como si en la actualidad le dijeras a tu profesor de colegio o de universidad en una clase espaldón, y fuera bastante conocido en tu universidad por ser el profesor con la espalda más espectacular y poderosa de todas. Y efectivamente, nadie se refiere a él como profesor, sino como espaldón. Sería más o menos el equivalente. Para Platón, la gimnasia no solo fortalecía el cuerpo, sino que también era un medio para disciplinar el alma y alcanzar la virtud. Esta integración de ejercicios físicos y mentales reflejaba la búsqueda del equilibrio perfecto del cuerpo y la mente, esencial para alcanzar la virtud, la famosa virtud griega, la kalokagatia, la unión de cuerpo y mente. El ideal griego de kalokagatia representaba la unión de belleza física y bondad moral. Platón creía que la educación física debía preceder a la intelectual, ya que un cuerpo fuerte servía para una mejoración del espíritu y llevarlo hacia un régimen más virtuoso. Este concepto enfatizaba que la verdadera excelencia se alcanzaba cultivando tanto cuerpo como mente, logrando una armonía perfecta que reflejaba todo el potencial humano. Este concepto inclusive inundó el arte, ya que, si analizas las estatuas griegas, verás que encarnan el ideal de Kalokagatia, escenas que muestran la integración del entrenamiento físico con el estudio intelectual. Inclusive tenían sus complejos juegos de mesas para entrenar la capacidad mental y táctica. La pateia, o también se podría denominar como pitilla, era un juego de la antigua Grecia considerado precursor de las damas, o incluso una especie de hermano del ajedrez. No solo se jugaba por diversión, sino también como un ejercicio mental que ayudaba a desarrollar habilidades estratégicas, capacidad de concentración, pensamiento lógico e intrincado. Se decía que los soldados griegos lo practicaban para mejorar su capacidad en batalla, ya que la táctica inclusive puede primar muchas veces por encima de una fiereza en el combate. El tablero es cuadrado, generalmente con casillas similar al de las damas o el ajedrez. Se trazaba en madera, en piedra o incluso directamente en la arena, al aire libre. Las fichas, cada jugador tenía un conjunto de fichas iguales, generalmente hechas con piedra o madera o hasta conchas. No tenían movimientos complicados como las piezas de ajedrez. Su movilidad era sencilla, pero el juego dependía mucho de la estrategia. El objetivo del juego era capturar las fichas del oponente, bloqueándolas o rodeándolas con las tuyas, similar a lo que sería un poco el Go en la actualidad. Esto requería anticipar los movimientos y pensar varios pasos por delante de lo que iba a hacer tu oponente, lo que se convertía en un excelente ejercicio para la mente. Las reglas básicas eran: las fichas se movían hacia adelante, hacia atrás, izquierda o derecha, no en diagonal jamás. Una ficha era capturada cuando quedaba bloqueada por dos fichas opuestas del oponente. Ganaba el jugador que capturara todas las fichas del rival o lo dejara sin movimientos posibles. Era un poco más rudo que el ajedrez. Aquí sí se iba hasta el final. En el contexto heleno o griego, en los gimnasios y las palestras, los alumnos de Platón y otros filósofos usaban la pateia no solo como un juego, sino como una metáfora para las estrategias con las que hay que enfrentarse a la vida. Tomar decisiones calculadas siempre es mucho mejor. Como diría por ahí un gran empresario, un mal plan es mejor que ningún plan, y un idiota con un plan le podría ganar al más grande de los genios sin uno. Y principalmente por encima de todo, igual que lo hace el ajedrez en la actualidad, controlar tu primer impulso, desarrollar tu neocórtex, haciendo que las funciones más inmediatas, basales y reptilianas que tienes como humano sean capaces de tomarse un respiro para recalcular su acción y tomar la mejor decisión. No apresurar ante la presión para tomar la mejor decisión. No era nada raro que el griego antiguo también tuviera una línea muy difusa entre arte y deporte. Por eso, su arte era realizado casi que como un épico y brutal esfuerzo físico y mental. Literalmente, se llevaban el sudor, lágrimas y sangre en cada esfuerzo, en cada escultura tallada, o en cada trompeta tocada, en cada verso dicho, o en cada cálculo o argumento bien dado, porque hasta su propia ciencia era considerada de una manera muy artística, y como ya lo hemos visto, su forma de hacer el arte era considerado de una manera muy deportiva, ya que encontraban virtud en el esfuerzo. De alguna manera, para ellos el arte era todo aquello que podía ser esculpido a partir del esfuerzo, para extraerlo del indómito cosmos y entregarle la más bella versión hecha por el ser humano. Ellos sí eran antropocentrismo puro, y no era difícil encontrar que hasta
el uso de algunos instrumentos como la trompeta para ellos fueran deportes, cosa de la que hablaremos en otro video. Sin embargo, para ellos no era difícil que justo después de una muy buena sesión de Pancration, donde literalmente casi que te estabas matando con tu mejor amigo, luego fueras a tocar una hermosa lira con la mejor de las delicadezas, dedicándole esta balada para perdonarle por lo duro que te había golpeado. E inclusive, se entrenaba mucho la capacidad de coordinación y disociación mental, cosa que es importante en la actualidad para hacer tu cerebro muy polifacético a partir de un entrenamiento muy feroz como un combate físico e inmediatamente encontrarse en un debate a la hora de terminar este entrenamiento físico. Es decir, para los griegos no era difícil que un argumento terminara a los puños o que los puños terminaran en un excelente argumento. Y esa línea tan difusa entre la ira, la belleza y la potencia humana es lo que nos demuestra todo el potencial que teníamos desde antaño. Aunque han pasado siglos, los principios de Platón sobre el equilibrio entre cuerpo y mente siguen siendo relevantes. Integrar ejercicios físicos con prácticas y estudio, reflexión, inclusive, pueden conducir a una vida más equilibrada y virtuosa. Incorporar actividades como la meditación, la lectura, el ejercicio físico irregular en la rutina diaria nos acerca más a ese ideal tan hermoso de Kalokagataya, promoviendo una existencia armoniosa y plena. De allí vienen filosofías inclusive más profundas como el estoicismo a posterior. Hay que tomar en cuenta que todo ello era visto desde una manera más empírica e inclusive mucho más práctica. Ellos no se andaban entrenando porque tenían que ir a exhibir su cuerpo, lo exhibían porque era bello. ¿Y por qué era bello? Porque lo entrenaban para que fuera fuerte. ¿Y por qué lo hacían fuerte? Porque esa era la virtud del espíritu. Sus razones siempre atendían a la profundidad. Y si en nuestras vidas también atendemos a la profundidad, probablemente escaparemos de la superficialidad que ahorita nos quiere dejar atascados en la capa más banal de la vida. Si el video te gustó, por favor suscríbete. Recuerda que aquí veremos cómo entrenan las personas más antiguas de la historia de la humanidad, porque hay que entrenar como los mejores, y los mejores no son el influencer fitness de turno.